Popeye y Eucerin presentan el primer podcast de pediatría en Chile. Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Jasna Kiesling y Luz María Gress. Hola, hola, ¿cómo están? Hola. Espero que todo bien. De nuevo la Yasna no pudo venir hoy día, pero no me dejó sola, me dejó muy bien acompañada con Cristín Brazo. Hola, Cristín. Hola, gracias por la invitación. Oye, qué rico que estés de nuevo de vuelta, porque de verdad el capítulo de alimentación complementaria fue muy bueno. Y hoy día vamos a hablar de un tema que está bien de moda, que es la alergia alimentaria. Pero antes le voy a contar, Cristín es nutricionista, es mamá de Emma y Teresita, es experta en intolerancias y alergias alimentarias y obviamente que es parte del equipo de Casa Pediatra, atiende de forma online y en nuestras consultas presenciales en Estoril. Así que bienvenida de nuevo. Muchas gracias por esa introducción y quiero agregar también la alergia alimentaria. Mi hija también lo tuvo, así que Tenés las dos miradas. Tengo las dos miradas y Sí. creo que eso es fundamental. Yo también tuve una hija con alergia ¿En alimentaria. serio? Sí, y estoy segura que el Tremendo. primero tuvo, pero fue tan poco sintomático que Es me tremendo. di cuenta con la segunda. Sí, es algo que es frecuente, que no es todos, que también es súper confundente porque es una época de la vida donde el sistema digestivo de los guaguas, de los niños, cuando nacen, no está completamente maduro. Así. Termina a madurar alrededor de los 9 meses e incluso pasado. Entonces hay muchas cosas, cuando los papás me miran es súper frustrante porque uno les dice, es que todo puede ser normal. Y por Así eso es. quiero partir con las preguntas que nos llegan, con las más frecuentes que nos hacen los papás, es ¿cuáles son los síntomas de alergia alimentaria? Ojalá existiera uno clave que uno dijera este el gold standard, pero no es así. Eso sería lo ideal. Bueno, a ver, para partir, los síntomas de la alergia alimentaria pueden ser variados. Yo creo que eso lo hace complicado porque finalmente no hay uno, tal como me dijiste, no hay uno en específico. Entonces pueden haber gastrointestinales, Perfecto. puede ser un reflujo, un vómito tipo proyectil, que es como hacia adelante. Pueden haber diarreas o estreñimiento, cólico, distensión abdominal, mucha molestia, pueden haber deposiciones súper ácidas que incluso dañan la zona Y perianal, hacen harta dermatitis del pañal. dermatitis del pañal, exacto, mucosidad, de repente hay presencia de sangre en las deposiciones, eso como intestinal, la parte digestiva. Puede haber síntomas cutáneos como enrojecimiento, dermatitis de la piel, incluso pueden haber síntomas respiratorios como tos o dificultad respiratoria. Y yo creo que uno de los síntomas más grave vendría siendo el choque anafiláctico, que ya es un síntoma multiorgánico Y eso de... generalmente es por un tipo de alergia que es esta alergia que se llama IgE mediada, que es un mecanismo inmunológico donde la reacción es muy rápida. Generalmente Inmediata. es inmediata o las primeras horas y por suerte son las menos frecuentes. La menos frecuente y en caso de ser así, acudir a servicio de Sí. urgencia de forma inmediata. Pero ahora vamos a hablar de las no IgE mediadas, que son las más comunes Las que más vemos, que se comunes. llaman proctocolitis alérgica en Sí. general. Y que también otro de los síntomas que uno ve muchas veces son niños que tienen trastornos del sueño, que andan irritables. También. Pero es por lo mismo, es porque les puede estar doliendo o molestando. Molestando, sí. Pero convengamos que también muchos de todos los síntomas que tú dijiste pueden ser súper normales. O sea, la mucosidad en las deposiciones, el reflujo. Por eso con los papás hablamos muchas veces de que es un conjunto de síntomas. Así es. Hay que ir viendo al paciente caso a caso y no llegar y hacer las dietas y tratamientos y No. miles de exámenes al tiro, sino que también vamos viendo porque muchas veces de estos niños tienen buen crecimiento, o sea, se van desarrollando bien. No, y esto tiene todo como esto tiene toda una ciencia, toda una explicación. De hecho, se espera que por lo menos haya más de 2 o 3 síntomas para recién uno poder empezar como con la sospecha, porque efectivamente muchos de estos síntomas son muy propios de un lactante, o sea, los cólicos, distensión abdominal, muy propios. Entonces hay que ir muy cuidadosamente desglosando cómo está este lactante para recién empezar con la sospecha. Y distinto es también si tenemos todos estos síntomas, pero con un niñito que además esté incrementando mal de peso, o sea, suba mal de peso o se va quedando como estancado, o nosotros, bueno, los pediatras somos bien cuadrados en algunas cosas, pero sabemos que el primer mes tienen que subir cierta cantidad de gramos, el segundo mes, y se van quedando como siempre como 100 gramos abajo del esperado. Exacto. A veces, por ejemplo, me llegan pacientes donde dicen como, no, es que tiene sangre en las deposiciones y se asustan mucho. Yo entiendo, debe ser súper impactante, a mí también me pasó, pero este es un síntoma, no es un síntoma severo propiamente tal, es severo cuando, por ejemplo, provoca una anemia, o sea,
un nivel de severidad mayor. Pero nosotros hablamos de un síntoma severo, por ejemplo, un retraso del crecimiento en la talla, sobre todo. Claro. Ahí estamos hablando de una severidad importante. Eso es como un síntoma, ojo. Sí, y por eso es que una de las preguntas que harto nos hacen en la consulta es cómo diferenciamos la inmadurez de la alergia, y acá va mucho la paciencia. Mucho en la Y, paciencia. y Y entender el proceso normal para bajar la angustia a los padres, ¿o no? yo creo que aquí lo importante es, a ver, la inmadurez intestinal propia de un lactante versus una sospecha de alergia, una reacción alérgica, también va en la persistencia y en la intensidad que van teniendo los síntomas. Perfecto. ¿A qué voy con esto? Hay una adaptación intestinal también versus una reacción alérgica, como las voy a ir diferenciando por la intensidad del síntoma. Día 1, día 2 hay una presencia de síntomas. Día 3, si el síntoma empieza a disminuir, hay una adaptación intestinal propia de la inmadurez. Pero si el síntoma día 1, día 2 comienza, día 3, 4, 5 empieza con la intensidad a aumentar, claramente estoy hablando ya de una sospecha, de una reacción, porque está siendo más intensa, más persistente. Y muchas veces los papás te lo dicen, como, me cambiaron a mi guagua. Me cambiaron a una guagua que está llorando mucho más, que se le nota molesta, se le nota incómoda. Y aquí es súper importante identificar que efectivamente hay una inmadurez propia de un lactante, pero si ya el síntoma es persistente y doloroso y uno como mamá sabe, ya hay momento de consultar. Eso es clave. A las mamás nosotros les creemos, siempre, Sí, siempre vamos a creerles y todo. Y también entender que muchas veces hay procesos del lactante que van como por etapa. El reflujo en general parte más alrededor del mes, los cólicos se asemejan más alrededor del tercer, cuarto mes. También ahí se puede asociar esta disquexia del lactante que les cuesta y se ponen rojo para hacer caca, pero están más o menos guiados por un periodo y van cediendo. así Entonces la es. persistencia de esto, Y la intensidad y la combinación de los síntomas. sí, Si tengo 2, 3 síntomas que se van asociando, yo voy haciendo un panorama, un esquema y voy diciendo, aquí hay algo, claro, hay una sospecha. algo no me cuadra. Así es. Oye, y otra pregunta que me hacen, y me hacen mucho los papás en la consulta, porque llegan, obviamente ya vieron Google, hablaron con la amiga, con la vecina, y como varios tienen alergia, me dicen, ¿sabes qué, Luzma? Mi guagua llora todo el día, yo creo que tiene alergia. Ya, el llanto, bueno, a ver, las guaguas lloran es su forma de comunicarse, a veces necesitan contención, cambiar el pañal, tienen sueño, pero efectivamente si hay un llanto asociado a dolor y las mamás, insisto, las mamás sabemos, sabemos Sí, reconocer ese llanto de pañal, de hambre, de sueño, de contacto, pero ese llanto persistente, intenso, que no duermen, que ya no dan más, hay que evaluar, porque si ese llanto está asociado y veo este esquema y veo este panorama, que hay síntomas, obviamente es para consultar. sí, completamente de acuerdo. Y acá vamos a agradecer a nuestro auspiciador de hoy día, Eucerin. Muchas gracias Eso. porque estamos con Aquaphor y toda la línea Atopi, porque en general existe la marcha alérgica que muchas veces parte con la alergia alimentaria, pero después tienen estos cachetitos rojos, las dermatitis del pañal que las podemos curar con Aquaphor, y la línea Atopi que nos va a ayudar para estos aceites y bálsamos de ducha para controlar esas pieles sensibles. Así que gracias, Eucerin, por estar hoy día con nosotros. Aquaphor, nuestro mejor amigo, Sí, para todos de los verdad. alérgicos. Y para las mamás también, podemos hacer skincare con Aquaphor, así que lo Totalmente. amamos. Oye, y también ahí parte es cuándo partimos, porque con la dieta. Porque también vienen varias mamás como con las ganas de partir, o al revés, están reacias y no quieren nunca, nunca partir con la dieta. A ver, cuando nosotros ya tenemos la sospecha de alergia alimentaria y llegan las mamás, por ejemplo, como ya, hay sospecha, ok, reúnen todos los, reúnen todos los síntomas que efectivamente hay una sospecha. Y la guagüita va a depender si estamos con fórmula o con lactancia materna. Perfecto. Ya, en el caso, por ejemplo, de fórmula, se pasa a una fórmula extensamente hidrolizada, ya que son fórmulas específicas para alergias alimentarias y se va evaluando. En el caso de lactancia materna, le corresponde a la mamá hacer una dieta de exclusión. ¿Cómo se hace esto? Normalmente hay muchas veces que mamás llegan y dicen, saqué todo. Ya, esto es un error. Sí, Es un error. ¿Por qué? Cada alérgeno tiene su propia curva. ¿A qué voy con esto? Cada alérgeno tiene su propia curva de tolerancia que todos tenemos, ¿ya?
Y esta curva de tolerancia es importante que se genere para uno saber si la tolera o no tolera esta alérgeno. ¿A qué voy con esto? Si yo saco todos los alimentos de golpe, mi guagüita nunca va a lograr hacer esta tolerancia y debutar esta alergia. Perfecto. Por ende, yo nunca voy a saber si en verdad tiene o no tiene alergia a el trigo, el gluten, el huevo, porque lo saqué todo. Es súper importante exponer al alérgeno a mi guagua hasta que debute la alergia o no, porque podría no tenerla. Eso por un lado. Y por otro lado, quitarle a la mamá alérgenos que quizás nunca va a tener alergia a esa guagüita Es es desnutrir. desnutrir a nuestras mamás. Y no solo desnutrir. Las pobres no pueden comer No nada y pueden terminan comer nada. angustiadísimas. Súper angustiada. Entonces, esto es un proceso que tiene que ser súper guiado, pauteado. Importante que vayan a la nutricionista, que vayan, consulten con su pediatra. La nutricionista, por ejemplo, yo en mi caso veo no solamente a la guagüita, sino que veo, en este caso veo a la mamá. Claro. Le hago la dieta exclusiva a la mamá. A veces hay que suplementar a la mamá, por ejemplo, con calcio cuando dejan los Y ahí en general lácteos. uno tiene que partir un poco también, lo que dice la evidencia, es con los alérgenos más comunes, ¿no es Los cierto? alérgenos más comunes y uno ya un poco con la práctica, con la experiencia, el que debuta primero normalmente es la proteína de leche de vaca y molecularmente es tan parecida a la soya que se hace el tiro el 2 por 1. Es el único, es el primero con el que uno parte, ¿ya? Porque es el más Perfecto. sensible. Siempre se espera hasta que debute, o sea, yo lo Que- expongo, lo expongo, lo expongo, y que tenga los síntomas en el fondo. parten los síntomas, parte la dieta de exclusión y luego se hace una contraprueba. Eso es súper importante, porque la dieta de exclusión tiene que ser por al menos 2 a 4 semanas que 4 semanas yo te diría que que para que en el fondo es que el organismo se limpie de este así es. alergeno y después ahí cuando las mamás ya ven que, si es que es, muchas veces ven cambio a la semana Sí. de su guagua y después no quieren hacer la contraprueba porque no quieren volver a ese llanto y sufrimiento, pero Después no quieren hacer la contraprueba, pero cuando esta contraprueba es guiada, eh, pauteada, bien, apoyada, ¿no? Por el profesional que la está atendiendo, la verdad es que estas contrapruebas no es como que no son no va a ser una así, no es tortura. una tortura, se le da una pequeña cantidad y que hasta incluso siempre es bueno una pequeña contraprueba porque siempre es bueno exponer de vez en cuando a nuestros lactantes a estos alérgenos para que esta curva de tolerancia cada vez se empiece como a ir mejorando, porque al final esto también es parte de una intolerancia transitoria, por decirlo así, y hay que exponerlos haciendo estas contrapruebas hasta que lo logren tolerar. Sí, y aunque ustedes no lo crean, hay contrapruebas que salen negativas, aunque uno juraba que iban a estar positivas, pero en verdad hay contrapruebas que salen negativas. Entonces, Así es. no le tengan susto, háganlo guiado. Y lo otro, el problema es cuando le sacan todo el grupo de alimentos, es que después uno tiene que hacer muchas contrapruebas para saber efectivamente cuál era el alergeno, porque estamos muy cerca, porque esto en general no debuta el primer día de vida, sino que es No. más a los 3 meses. Claro, porque tiene que acumularse el alérgeno Sí, pues para uno tiene como un nivel poder. de tolerancia que tiene que sobrepasarlo para que hagan los síntomas y Así después es. empezar la alimentación complementaria, que por más bien que ya hablamos en un capítulo anterior, es complementaria, pero igual tenemos que empezar a introducir alimentos y si no, ese niño va a empezar a comer al año de vida que igual ya es tardío. Así es. Y es importante finalmente entender que cada alimento tiene su propia curva. Entonces, una alergia te puede durar un mes, una semana, Claro. 2 meses. Y también es Entonces, niño dependiente. Entonces, es súper importante estar haciendo constantemente las contrapruebas guiadas, supervisadas, acompañadas. Obvio. Entonces, Eso yo acá les digo, las mamás que hacen las contrapruebas con nutricionista acompañada, lo agradecen infinito porque de verdad se sienten súper acompañadas, no están solas, por más que existan aplicaciones que te ayuden, es súper frustrante porque los síntomas a veces pueden ser súper sutiles. Claro, si sangra va a ser algo que yo visualmente voy a ver rápido, pero hay guaguas que no sangran nunca y aún así tienen alergia. Y acá va otra pregunta que es súper frecuente y nos llegan, y a veces llegan los papás con una cantidad de exámenes que le han hecho a los niños. ¿Existe un examen para detectar esto? a ver, existen exámenes para detectar alergias alimentarias. Por ejemplo, para las reacciones más inmediatas está el test cutáneo, que es Sí. donde le ponen unas gotitas. eh, Sin embargo, a ver, si me preguntas a mí, yo creo que estos test, si bien nos pueden ayudar, no son 100% efectivos. ¿Por qué?
porque nosotros también somos sensibles a algunos alimentos. Que no Entonces, te dicen que eres alérgico, te dan la exacto, te da sensibilidad. la sensibilidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que me puede decir que soy sensible a un montón de alimentos y probablemente los papás lo van a querer eliminar de la dieta y en verdad uno no tiene alergia a ese alimento. Claro. Entonces, hay que tener ojo. Para mí, yo creo que la mejor forma de identificar una alergia a un alimento es haciendo contrapruebas, porque es la única forma que yo tengo de ver visualmente si hay o no un malestar, una presencia de síntoma o no, y hacerlas constantemente para poder identificar si ya la ha pasado o no, que, como dije anteriormente, hay algunas que duran una semana, un mes y así, entonces, Efectivamente, y las últimas guías de alergia alimentaria hablan un poco de la ecografía abdominal, pero tampoco se lo recomiendan a todos. Muchas veces podría ser una ayuda en estos pacientes que tenemos duda, que por más que hicimos la prueba, contraprueba, está todo dudoso. así A es, veces podría ser, pero yo ahí sí recomiendo también una evaluación con gastroenterólogo, claro, porque también las nuevas guías son bien osadas, no sé si también. decirlo, porque también habla que las alergias leves, o sea, las proctocolitis alérgicas, no estas IgM, podrían no tratarse, porque se van a resolver solas. ¿Qué opináis de eso? Porque igual es O sea, yo creo que la única parte positiva de las alergias alimentarias es que tienen solución y que efectivamente pasan, la mayoría la se mayoría. recupera al año. Al año, 2 años. Yo diría que el alérgeno más fuerte es como los frutos secos. Sin embargo, creo que siempre hay que tratarlas. Es O que yo sea, digo, los esto que de quizás que escribieron las guías no tenían una guagua que lloraba todo el día en la sí, o casa. sea, yo creo que esto de que pasen solas, no, porque es un sufrimiento tanto para la guagua como para, sobre todo para la familia. Hay una angustia tremenda ahí, o sea, no, yo creo que siempre hay que hacerse cargo. Lo que yo saco como de eso y que me agarro un poquito de eso a veces para explicarle a los papás es entender que es algo, un proceso que se va a pasar. O sea, si las guías europeas dicen que se podrían no tratar, significa que es algo que vamos a superar. O sea, tratémoslo igual, hagamos la dieta, todo, pero también tengamos tranquilidad, que es una patología que se va a resolver. Yo Que creo se que va a ese es el resolver. punto que Es el quiere decir la guía. A eso voy con el punto positivo de esto, es que esto se resuelve, ¿ya? Ahora, quizá el que no se trate es que quizás se refiere, claro, no hay un medicamento, no hay un Exactamente. tratamiento así como antibiótico, sino que es un tema dietario y un tema de madurez que en el fondo de a poco vamos a ir evolucionando con ayuda, con apoyo Y y va acá a es súper pasar. importante el trabajo multidisciplinario, porque muchas veces ya en los controles sanos de los pediatras lo pesquisamos, nosotros quizás vamos a indicar la contraprueba acompañada de una nutricionista, pero si esto ya no está pasando, siempre hay que ir más allá y hay que derivar a un gastroenterólogo De todas infantil, maneras, verlo en equipo, en el equipo de Casa Pediatra también hay gastroenterólogos infantiles excelentes que se dedican al tema alergia, porque no es fácil, es algo también que genera mucha angustia, entonces es mejor. ¿Y qué tips les podríais dar a las mamás de pacientes alérgicos? de verdad que yo creo que el mejor tips que yo les puedo dar a las mamás es, en primer lugar, confiar en la intuición de madre. Las mamás no se equivocan. Sí, es Las verdad mamás, eso. son las que mejor conocen a sus guaguas. Y de verdad que ellas saben, hoy comí algo y como que yo siento que le cayó mal. Y de verdad confíen. Y cuando esto ocurra, no duden en buscar ayuda. No duden en buscar un profesional que las ayude, que las apoye, red de apoyo, familiares, amigos, pareja, grupos de mamás que estén pasando por la misma situación. No duden en buscar la ayuda, que yo creo que Sí. es fundamental. Y para eso también estamos los profesionales, para apoyar, para ayudar, para guiarlas. Yo personalmente trato a mis pacientes de entregarle todos los medios para poder estar ahí, porque yo sé que una cosa es la consulta y otra cosa es el día a día. Sí, porque no, Y uno recibe hartas fotos de pañales o de cosas, pero uno entiende, uno porque entiende. sola Y a veces no hay a entender si esto es normal o no es normal. así es, y es difícil. Y yo ahí me voy como a ese lado, mi lado materno, donde yo digo, pucha, yo también lo viví y es duro. También creo que otro tips es, si estoy muy sobrepasada, también buscar ayuda, porque creo que todo el tema de la alergia alimentaria, las mamás que tienen que hacer esta dieta de exclusión, hay veces que bajamos mucho de peso. O sea, creo que aquí tiene que haber un equipo multidisciplinario tanto para el lactante como para la madre. Sí, de todas maneras. Entonces, ese es mi mejor tips. O sea, yo creo que, y también validarse en lo que quiera hacer. Dejar la lactancia materna, continuar con la lactancia materna, aquí todo es válido. Sí, de todas maneras, sabemos que la lactancia materna es lo mejor, pero también hay que entender de repente que hay otros factores que puede estar gatillando un estrés aún mayor. Oye, y vamos a pasar a nuestra sección que nos encanta, que son los mitos. Eso. Y voy a partir con uno.
em, que, que yo, cuando tienen antecedentes de alergia o han tenido otros hijos con alergia, empiezan desde el embarazo a hacer la dieta de exclusión. ¿Mito o verdad? No, mito. Es que la verdad es que no, o No hay sea, no hay evidencia. evidencia, no hay evidencia, no es necesidad de hacer ningún tipo de dieta de exclusión durante el embarazo. Eh, no Podría tienen, retrasar también el diagnóstico, ¿no? En algún minuto se tienen que exponer al alérgeno. siempre hay que exponerlo al alérgeno. De hecho, es más, la evidencia prueba de que ojalá la exposición del alérgeno sea lo más temprano posible. De hecho, no por nada en las guías alimentarias, incluso a los 6 meses, promueven el consumo de, en el fondo, estos alimentos Alergeno. alérgenos para no retrasarlo. Obviamente, si hay un antecedente familiar, voy a tener más precaución, Claro, quizás voy a estar más ojo a los más síntomas. ojo, pero no tengo que hacer ningún tipo de dieta previa, O partir ni al tiro con estas leches especiales. de hecho, al contrario, porque yo, como dije anteriormente, esta curva tengo que exponer a mi guagua para justamente hacer que haya tolerancias. En el fondo del cuerpo es como que tengo que avisarle como, hey, Claro. tolera este alérgeno, entonces hay que exponerlo. Perfecto, me encanta. Mito derribado. Ya, viene otro mito que este es como, yo creo que se lo escuché decir hasta a mi mamá, como, ay, ahora todos los niños tienen algo, todos son alérgicos. Sí, es verdad. Y esto también a mí me lo dicen también todo el rato, como, oye, ¿qué pasa? Que son todos alérgicos. Ya, yo creo que esto es un tema, es un buen tema, porque es verdad, o sea, la prevalencia de niños alérgicos ha aumentado a nivel mundial. Yo creo que es como un entre 5, un 7%, es real. Pero esto no hay evidencia todavía comprobada, se está estudiando. Hay factores que pueden afectar tanto ambientales, de la Sí, pues hoy día alimentación, comemos mucho más el procesados que consumo de alimentos antes, la cesárea, el uso de ultraprocesados. antibióticos precoz. Exacto. Ya todos estos factores están obviamente afectando la microflora intestinal, etcétera. Pero también un punto súper importante es que hoy en día tenemos mayor conocimiento, más tecnología que nos permiten ayudar a diagnosticar mejor. Entonces, antes ese guagüita que tenía unos cólicos del terror, hoy en día hemos logrado diferenciar entre cólico de lactante y alergia alimentaria. Entonces, claramente hay más diagnóstico porque hoy tenemos mayor conocimiento al respecto. Sí, y ahí viene el otro mito, es que todas las guaguas solo porque lloran y tienen cólico, son alérgicos. No, no, lo que dijimos anteriormente, guaguitas que van a llorar por necesidad, por comunicación, pero otras guaguas van a llorar por si tienen síntomas persistentes e intensos, obvio que van a No, llorar. y entendamos que el cólico es una parte de inmadurez, o sea, es un proceso que es, o sea, la definición de cólico es una guagua que llora al menos por 3 horas, 3 veces a la semana. O sea, ¿quién aguanta a una guagua llorando 3 horas? Pero no porque tenga cólico significa que es alérgico, No, sí o sí. Entonces ahí también tener ojo que con qué síntomas les van a hacer la prueba contra prueba. Y a veces de repente vale la pena esperar un poquitito. Yo siempre les digo a los papás, vamos viendo control a control cómo está. así Si es. se suman síntomas, el fantasma de la alergia uno igual siempre lo va a tener. Lo importante es tener como la certeza de cuándo vamos a empezar con esta contraprueba, porque quizás si es muy precoz y no está tan expuesta al alergeno, nos va a salir negativa Así y es. puede que haya sido una alergia Y igual. de hecho, por ejemplo, cuando estamos con el tema de alimentación, me hacen ya, hagamos una contraprueba de cierto alimento. Y yo le digo, ya vamos el primer día, segundo día, tercer día, y hay que ver los síntomas para poder diferenciar entre adaptación intestinal y reacción alérgica. Si el tercer día todavía no estás segura, dale un cuarto, Claro, dale un quinto hasta que tú logres diferenciar si estos síntomas mejoran o o empeora. empeoran. Pero en el fondo hay que darle hasta uno poder reconocer cómo van los Perfecto. síntomas. Oye, Cristín, de verdad te quiero agradecer. Encuentro que es un tema que da para hablar mucho. Sí, Ya saben, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario para ayudarlos en el tema de la alergia, y nutricionistas, pediatras, gastroenterólogos. Y mándenle este capítulo a todo el que lo necesita con Pediatras a tu podcast de esta tercera temporada. Gracias por acompañarnos. Que esté muy muchas bien. gracias por la invitación también. Chao, chao. La información otorgada en este podcast es orientativa y en Vamos, ningún caso perfecto. sustituye una consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.